Soy Cue. Lo que hacemos juntos es lo que nos distingue. Gracias que te sumas a estas transmisiones muy interesantes de los martes en la noche para hablar de derecho. Hoy, martes 16 de mayo de 2023, tenemos un gran invitado esta noche, además de ser un extraordinario amigo. Ya verán de quién se trata. Está conmigo en la conducción la maestra Alejandra Macías Estrella. Ale, ¿nos quisieras decir quién es el invitado de esta noche? Sí, con todo gusto. Fíjate que tenemos a un extraordinario amigo en común, que nos da muchísimo gusto tenerlo, por supuesto, uno de los consentidos de nuestro programa. Él es Eduardo Ernesto Juchín Gamboa y me voy a permitir leer una pequeña síntesis de su currículum para que todos ustedes también lo conozcan. Él estudió la licenciatura en Derecho en la Universidad Autónoma Metropolitana, donde obtuvo medalla al mérito universitario. También cuenta con una maestría en Derecho de las Empresas en la Universidad Anáhuac del Mayab. Actualmente ha concluido sus estudios de doctorado en el Centro Universitario de Estudios Jurídicos. Dentro de su ámbito laboral, él se ha destacado por manejar el sector financiero con una experiencia de 18 años. Actualmente labora en el Consejo de la Judicatura Federal, en el que, entre otras áreas, ha estado adscrito a la Mesa Especial para la Investigación de Acoso Sexual en la Unidad General de Investigación de Responsabilidades Administrativas y además ha sido secretario auxiliar. Él cuenta con un gran número de estudios, diplomados y cursos. Solamente les voy a mencionar los más destacados. Tiene un diplomado de nuevo proceso penal acusatorio. Cursó la especialización judicial, ambos en el Instituto de la Judicatura Federal. Un diplomado más en Derecho Procesal Civil en la Universidad Autónoma de Yucatán. Ha cursado diplomado en Derecho Bancario, otro más en Derecho Civil, otro más en Derecho Mercantil y un último en el de Derecho Económico y Corporativo. Estos 4 en la Universidad Panamericana, obteniendo en ellos la mención honorífica. También se ha destacado como un gran docente. Ha impartido cátedra en el marco jurídico del Sistema Nacional Anticorrupción en la Universidad en Estudios de Posgrado en Derecho EPED, Derecho Monetario en la Maestría de Derecho Financiero en la Universidad Anáhuac en Cancún, así como materias de Derecho Bancario y Derecho Procesal Civil en la Universidad Autónoma de Yucatán. Además, Derecho Bancario en la Universidad Modelo en Mérida, Yucatán. Ha participado como conferencista en diversos foros y hoy es nuestro invitado de esta noche, donde vamos a tocar un tema, fíjate, Vicente, muy interesante. Él nos va a hablar acerca de la violencia de género como causa de responsabilidad administrativa. Y me gustaría iniciar, pues comentando que este tema, violencia de género en México, siento yo que todavía nos deja mucho que deber. Es un tema que, por supuesto, ha sido tratado, pero no a profundidad y no tanto como nosotros quisiéramos para que este mal se erradicara. Una pregunta que me gustaría hacerte, amigo, es, ¿por qué un varón, por qué un hombre, un maestro como tú, se interesa por este tema de violencia de género? ¿Por qué hablar del tema? Y además me gustaría también que nos comentaras, según tu experiencia, si hay un caso destacado, emblemático en México que aborde este tema. Bienvenido. Muchas gracias. Bueno, lo primero que tengo que decir es que me da mucho gusto estar con ustedes en este programa. Siempre me siento como en casa con ustedes y con su amable auditorio. Y bueno, te agradezco mucho también la pregunta. ¿Por qué un hombre habla de violencia de género? Pues porque es un tema que nos interesa a todos. Yo creo que tanto hombres como mujeres tenemos la responsabilidad de eliminar esta lacra que está actualmente tan enquistada en nuestra sociedad. Y además debo decirles que los hombres que tocamos este tema no lo hacemos totalmente de manera desinteresada. Tenemos hijas, esposas, mamás, hermanas, tías, sobrinas, amigas, gente que de una manera o de otra
ha sido también víctima en mayor o menor medida de este tipo de cosas. Nosotros, hombres, nosotras, mujeres, todos tenemos la obligación y el deber de eliminar esta lacra social. Por eso, como hombre, también me siento comprometido con este tema. Eso es básicamente lo que me gustaría comentar. No podemos, a partir de la base de que el hombre no se debe abstener de tratar este tema, vamos, pelear desde la trinchera desde la cual estemos. Finalmente, ese es el interés y la idea de esta plática pues es divulgar todos aquellos aspectos tan peculiares que hay en esta conducta de responsabilidad administrativa. Ahora, atendiendo a la segunda pregunta, si hay algún caso emblemático sobre violencia de género en México, sí lo hay, sí lo hubo. Es un caso que determinó un parteaguas en la historia del tratamiento de la violencia de género en México. Tal vez el auditorio más joven no lo recuerde, pero los más avanzados en el tiempo como yo, lo recordamos perfectamente. Recordemos aquellos años de entre 2000 y 2006. Era presidente Vicente Calderón y la violencia en general en el país, ya no hablemos de género, la violencia en general en el país era impresionante. Había balaceras, pues era una especie de guerra civil, si me permiten decirlo. En este contexto es donde surge este caso tan emblemático. En Ciudad Juárez había particularmente un problema muy serio de violencia. La gente sentía inseguridad, había balaceras todos los días, nadie estaba a salvo en ninguna parte. Supe de mucha gente que pues falleció en ese tiempo lamentablemente por cosas como estas. Había en ese entonces un lote baldío en Ciudad Juárez que se llamaba Campo Algodonero. En la antigüedad, antiguamente, desde hace mucho tiempo ya no, fue un campo en donde se cultivaba y sembraba algodón. En noviembre de 2001 se encontraron 8 cuerpos en ese conocido campo algodonero. 8 cuerpos todos de mujeres, todos con signos de violencia sexual y de signos de tortura. ¿Qué es lo que detonó que este caso fuera tan paradigmático? Resulta que 7 de esas 8 personas habían sido reportadas como desaparecidas a las autoridades mucho tiempo atrás, incluso algunas hasta meses antes. Las autoridades de Ciudad Juárez lo que hicieron es, oye, pues no han pasado las 72 horas, regresa después. Cuando regresaron, lo único que hicieron las autoridades fue publicar, se busca, está perdida, pero no iniciaron ninguna investigación en forma. Cuando se encuentran los cadáveres, se desarrolla un escándalo mediático y pues las autoridades se vieron obligadas a responder. Así que detuvieron a 2 personas. De esas 2 personas, las 2 fueron al bote, o sea, había una inmensa necesidad de la autoridad de encontrar a los responsables. Los meten al bote. Uno de ellos muere en una operación de una hernia dentro de prisión. Y el otro salió libre. Salió libre, entre otras cosas, porque la investigación fue totalmente desasiada. Se argumentó tortura, se argumentó autoincriminación y finalmente a este sobreviviente no se le pudo imputar de una manera clara el asesinato de estas personas. Así que pues salió libre, finalmente salió libre. ¿Qué culpables hubo? Nadie, no hubo nada, nunca. Hasta aquí todo hubiera sido un caso más, en que no hubiera pasado nada. La diferencia fue que 3 de esos casos fueron presentados ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Perdón. La Corte Interamericana de Derechos Humanos conoció del caso y lo resolvió. Pero lo resolvió de una manera histórica para México. ¿Por qué histórica? Porque resolvió que el Estado mexicano era responsable de la desaparición y muerte de esas 3 mujeres. También determinó que en México, fíjese lo fuerte que es esto,
determinó que en México existe una cultura de discriminación y violencia contra la mujer basada en la concepción errónea de su inferioridad. Así dice la resolución. También determinó que en México existen diversos estereotipos de género socialmente dominantes que se ven reflejados en el razonamiento y lenguaje de las autoridades, lo que conlleva a su vez al incremento de la violencia y la impunidad. Es decir, tú, Estado mexicano, eres responsable de la desaparición y muerte de esas 3 personas. Tú, Estado mexicano, tienes una cultura de discriminación y violencia contra la mujer. Tú, Estado mexicano, has promovido estereotipos de género dominantes que además trascienden al comportamiento de las autoridades, lo que provoca impunidad y violencia. Esto fue durísimo, durísimo para el Estado mexicano. La Corte también encontró al Estado mexicano responsable de violación de una larga serie de cosas como obligación de respetar derechos, violación al derecho a la honra y dignidad, violación al derecho del niño. ¿Por qué violación del derecho del niño? Porque una de las víctimas tenía 15 años. Tenía 15 años. Violación a su deber de adoptar disposiciones de derecho interno tendientes a evitar ese tipo de cosas. Violación al derecho a la protección judicial. Violación al derecho a la vida. Violación al derecho a la integridad personal y violación al derecho de garantías judiciales. Durísima la resolución, fue un parteaguas. ¿Qué es lo que pasó en México? En México pasaron muchas cosas. Entre unas cuantas que vienen al caso para el motivo de esta plática, es que se reformó la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia. Ya existía la ley, pero se reformó. Se reformó también la norma mexicana en igualdad laboral y no discriminación, y por su lado la Suprema Corte emitió un protocolo para juzgar con perspectiva de género que hasta la fecha se lleva a cabo en todos los órganos jurisdiccionales y es obligación protocolaria de los juzgadores a adaptarse a ese protocolo cuando la necesidad de una perspectiva de género existe. Costó mucho a las y los activistas, sobre todo a las en ese entonces, llegar a esto. Fue una lucha muy difícil de la sociedad civil, pero finalmente se consiguió. No, eso no quiere decir que ya se haya conseguido todo, es solamente el principio de todo lo que nos falta por conseguir en esta sociedad. Para mí, este es el caso más emblemático que hay en México respecto a la violencia de género. Mi querido amigo, y siguiendo con el hilo conductor de tu presentación, para los que apenas se acercan a este tema, yo, por ejemplo, ¿nos podrías, con la experiencia de tu investigación, decir qué debemos entender por violencia de género? Muchas gracias. Esa es una buena pregunta porque el término violencia de género ha tenido muchas definiciones. Si ustedes me lo permiten, les voy a leer las que, a mi modo de ver, son las más representativas dentro del campo. Por ejemplo, está la Convención de Belém do Pará, que es emblemática también en derecho internacional. Su nombre oficial es Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer. Este instrumento internacional al cual pertenece México define la violencia contra la mujer como cualquier acción o conducta basada en género que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el ámbito privado. Es decir, el daño que protege o que trata de evitar la prohibición de la violencia de género no es solamente el físico, no solamente es el sexual, es el psicológico también, que incluye lo emocional. En un ratito más les platico algún caso en el que pudiera haber este tipo de afectación emocional. Luego, en otro instrumento internacional, ONU Mujeres establece que la violencia de género es un tipo de violencia que se refiere al daño dirigido contra una persona o un grupo de personas en razón de su género. Esto es muy importante. La violencia de género tiene como origen el género de la persona agredida. Tiene su origen en la desigualdad del género, el abuso de poder o la existencia de normas dañinas. En México,
La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que es la más importante que hay en este tema, define que la violencia contra las mujeres es cualquier acción u omisión basada en su género que les cause daño o sufrimiento psicológico, físico, patrimonial, económico, sexual o la muerte tanto en el ámbito privado como en el público. Aquí tenemos un problema. Muchos expertos dicen y coinciden básicamente en esto, que como no hay una definición uniforme, universal del concepto, hay dificultades para la aplicación efectiva de las normas internacionales sobre derechos humanos. A mí, si me preguntan, me parece que sí tienen razón. Sin embargo, podemos destacar que hay dos elementos principales de la violencia de género. La violencia es por el género de la persona agredida. Primera característica importantísima. La segunda, para que haya violencia, para que se considere una violencia como violencia de género, debemos partir de una desigualdad, de una asimetría de poder. Es decir, uno está acá y el agredido está aquí abajito. Por alguna razón. Ahora, debemos de considerar también que tratándose de responsabilidad administrativa de servidores públicos, esta violencia debe manifestarse en un ámbito laboral para que se configure como causa de responsabilidad administrativa. Justo ahora que nos mencionas diferentes ámbitos en los cuales pueda darse esta violencia de género y nos explicas muy bien los tipos de violencia misma que se pueden generar, me llama mucho la atención que justo al final de tu intervención mencionas esta violencia laboral. ¿Cómo se da la violencia de género en este ámbito laboral? Bueno, la Organización Internacional de Trabajo ha hecho pues yo diría que ha dedicado mucha atención al tema del acoso y la violencia de género en el ámbito laboral, porque pues es mucho más común de lo que creemos. Lamentablemente, todavía no hemos logrado que no sea una cosa tan frecuente. Se han logrado algunas cosas, pero todavía hay muchas más que debemos de conseguir. Pero la OIT emitió el convenio 190, firmado por México también, que reconoce que el derecho de toda persona a un mundo laboral libre de violencia y acoso, incluidos la violencia y el acoso por razón de género, debe ser respetado. Toda persona tiene derecho a un mundo laboral libre de violencia y acoso, incluyendo la violencia y acoso de género, porque hay otros tipos de violencia, como el hostigamiento laboral, por ejemplo, que también en algunos ámbitos todavía es muy común, lamentablemente. Aparte, volviendo a nuestra Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, dice en su artículo 10 que da las directrices para que se dé la violencia laboral. Primero, las personas deben tener un vínculo laboral con la víctima, independientemente de la relación jerárquica. Esto es, puede haber violencia de jefe contra subordinado, de subordinado contra jefe, o de personas que tienen la misma jerarquía. Esto consiste en un acto u omisión en abuso de poder que daña la autoestima, la salud, la integridad, la libertad y seguridad de la víctima, y también impide su desarrollo y atenta contra la igualdad. Esto también incluye el acoso y el hostigamiento sexual, que es una especie, pero nada más una especie de la violencia de género. Recordemos que la violencia de género es mucho más amplia, pero esto es muy importante. Bueno, es decir, debe haber un vínculo laboral entre la víctima y el agresor. Puede ser horizontal o vertical. Pues no estoy de acuerdo. Eso dice la ley. Yo no estoy de acuerdo. Es decir, para mí, en mi opinión personal, mi muy humilde opinión, es que para que haya violencia de género, para que haya violencia laboral, para que haya violencia de género, no necesariamente tiene que haber un vínculo laboral. Me explico. ¿Qué pasa con aquella persona usuaria de los servicios de una dependencia, del sector público, por supuesto, en donde un servidor público agrede o violenta por razones de género a una persona usuaria?
Ahí no hay ningún vínculo laboral. Sin embargo, puede haber violencia de género. No estoy hablando de casos imaginarios, o sea, realmente ocurre que la violencia de género se pueda dar en contra de una persona usuaria de los servicios. Habría que redefinir el esquema, me parece, para que se ajuste realmente a lo que ocurre allá afuera. Ahora, por otro lado, debe haber un abuso de poder, es decir, volvemos a la asimetría de poder. No estamos así, estamos así. Agresor, agredido. Y esto no necesariamente se refiere a la jerarquía laboral. Puede ser por varias cosas. Puede ser por el simple hecho de que el agresor, por decir algo, sea hombre, que implica un desequilibrio ya, o alguna circunstancia diferente. Por otra parte, el acoso y el hostigamiento sexual, por supuesto que son un tipo de violencia de género que se da frecuentemente, lamentablemente también, tanto en el sector público como en el privado. Ahora, respecto a esto último de acoso y hostigamiento sexual, ¿por qué usamos dos términos, acoso y hostigamiento sexual, que no es lo mismo? No es lo mismo. Técnicamente no es lo mismo. El acoso sexual se da entre personas que tienen la misma jerarquía laboral. El hostigamiento sexual no. El hostigamiento se da entre una persona que está aquí y otra persona que está aquí abajo. Hay una relación de subordinación. Pero en ambos casos, el acoso y el hostigamiento sexual se puede manifestar con conductas verbales, físicas o ambas, relacionadas con la sexualidad de connotación lasciva. Este término lasciva, híjole, ha creado muchos problemas, muchos problemas. ¿Qué entiendes por lascivo? ¿Qué entiendes por sexual? Por ejemplo, el jefe, bueno, más bien, hablemos de jefe, la persona superior jerárquica, invita a su inferior jerárquica a cenar, insistentemente. Vamos a cenar, vamos a cenar, vamos a cenar, vamos a cenar. Y dice, la persona invitada dice no, pero es insistente. ¿Esto tiene naturaleza sexual? Yo no estoy tan seguro que la tenga. ¿Es violencia de género? Podría serlo dependiendo de las características, pero con estas, si está el hecho de que sea en razón de género y haya una asimetría de poder, sí es violencia de género. Otros ejemplos, desde luego, son los acercamientos, las miradas, esas miradas que las mujeres sienten muy fácilmente como inapropiadas, ¿no? El lenguaje, por ejemplo, un grupo de compañeros que se reúnan en una oficina con compañeras presentes y empiecen a expresarse con un lenguaje pues fuerte, fuera de lugar, fuera de contexto, refiriéndose a otras compañeras en términos muy denostativos, es violencia de género. Tampoco tiene carácter sexual. Las insinuaciones, oye, qué bonita estás, oye, qué bonitas piernas, los piropos, qué linda, etcétera, etcétera. Ahora, también está el caso de los exesposos que trabajan en la misma dependencia, por ejemplo. O sea, qué problema, ¿no? Sobre todo cuando ya hubo violencia intrafamiliar. ¿Qué es lo que pasa? Imagínense ustedes que llega el esposo o el exesposo todos los días a la misma oficina que la exesposa. El exesposo está denunciado por violencia intrafamiliar y algunos delitos sexuales contra los hijos. Imagínense el escenario. El exesposo se planta todos los días afuera de la oficina de la exesposa en una ventana en la que tiene acceso a verla y sabe que ella lo está viendo todos los días a la misma hora durante 10 o 15 minutos. Imagínense eso. Eso también es violencia de género. Por supuesto, es amedrentamiento. Las amenazas, desde luego que los golpes, despedir a una persona por embarazo también es violencia de género.
pero lo más común de la violencia de género es el acoso y el hostigamiento sexual, sobre todo el hostigamiento sexual. Porque una vez yo tenía una jefa que me decía, mire usted, cuando una mujer bonita entra a una plantilla, hay algunos jefes que consideran que son suyas, me decían. O sea, el hostigamiento sexual es más frecuente que el acoso sexual, justamente por circunstancias como esta. Es indignante, pero por lo que me decía esta persona, pues es relativamente común. Entonces, pues, es realmente triste. Mi querido amigo, vamos a hacer una pausa, está muy interesante. La verdad es que hablas y se pasa el tiempo muy rápido, dominas perfectamente el tema y la verdad es que vamos a seguirte aprovechando. Vamos a hacer una pausa, no se vayan, en un momento regresamos. Estamos de regreso. Gracias que te sumas a la transmisión en este momento. Te informamos que estamos platicando con el extraordinario maestro Eduardo Ernesto Juchín Gamboa, quien plantea al foro esta noche el tema: la violencia de género como causa de responsabilidad administrativa. Mi querido amigo, la verdad es que dominas el tema, así es que vamos a sacarte jugo porque tienes mucho que decir. Me gustaría saber, en el caso de la responsabilidad administrativa, ¿hay algunas reglas que se deban de seguir, reglas especiales para este tema de la violencia de género? ¿Qué nos puedes comentar? Muchas gracias por la pregunta, Vicente. Sí hay. Tenemos que partir de la base de que estamos platicando de que la violencia de género puede producir responsabilidad administrativa para los servidores públicos en su ámbito laboral. Ahora, la violencia de género como una conducta infractora tiene características que no tiene ninguna otra. Por ejemplo, es de naturaleza oculta. La violencia de género no se da normalmente con evidencia gráfica o documental, se da de manera oculta. Y principalmente el acoso sexual y el hostigamiento sexual. No es algo que se haga, digamos, de manera pública. Se suele hacer de una manera oculta para que no trascienda más allá que la agresión a la víctima, que no haya más conocimiento de este tipo de cosas. Esto crea un problema. Si la violencia de género es una conducta de naturaleza oculta, ¿cómo se puede investigar y tramitar el procedimiento de responsabilidad administrativa contra el servidor público si es oculto? Es decir, por ejemplo, el servidor, la persona servidora pública le falta el respeto a la persona agredida en el privado de la persona agresora ante la ausencia total de testigos. Es común que esto pase. ¿Cómo se puede probar que efectivamente hubo violencia de género o acoso o hostigamiento sexual en ese caso? No puede ser tratado esta conducta infractora como otras. Tiene que haber diferenciación. Las diferenciaciones se justifican por sí solas. Por ejemplo, la primera, muy importante, la declaración de la víctima es preponderante. Preponderante. ¿Qué tan preponderante? Es decir, sí, ok, es preponderante. ¿Qué alcance tiene esa preponderancia? Tenemos la declaración de la víctima preponderante que está de este lado y tenemos la presunción de inocencia del servidor público del otro. Es decir, si bien es cierto que la declaración de la víctima es preponderante, la declaración de la víctima por sí sola parecería no poder desvirtuar el principio de presunción de inocencia del servidor público por sí sola. ¿Es una prueba fundamental? Sí, pero no nos referimos a cualquier declaración
de la víctima para ser valorada. Porque en las pruebas de cargo y descargo en el procedimiento de responsabilidad administrativa deben considerarse muchas cosas. Por ejemplo, elementos subjetivos de la víctima, su edad, su condición social, su pertenencia a un grupo vulnerable o históricamente discriminado. Si es el caso, ya hay una asimetría de poder. Ya se está configurando una de los elementos distintivos de la violencia de género. Luego, la declaración de la víctima debe ser analizada en conjunto con otros elementos probatorios. Necesita ser concatenada, tiene que concatenar con otros elementos con los que se cuenten. Por ejemplo, los dictámenes médicos, los psiquiátricos, los testimonios, las examinaciones médicas, las pruebas circunstanciales, indicios y presunciones. Dije pruebas circunstanciales, dije indicios, dije presunciones, sí. Dije pruebas circunstanciales, indicios y presunciones. Se autoriza a tomarlos en cuenta para esta causa de responsabilidad administrativa. ¿Por qué? Porque es de naturaleza oculta. Por ejemplo, en una examinación médica que haga un psicólogo, un psiquiatra, ¿qué es lo que normalmente encuentra en una persona que ha sido víctima de violencia de género, acoso u hostigamiento sexual? Afectación emocional. Le llaman estrés postraumático, si no me equivoco. Puedo equivocarme, pero eso es lo que suele estar en los dictámenes de los psicólogos que examinan a las personas que han sido víctimas de esta violencia. ¿Se toman en cuenta los indicios? Por supuesto que sí. Ahora, otra cosa que debe tomarse en cuenta al valorar la declaración de la víctima es que pues la víctima de violencia de género pues fue trastornada, fue afectada, fue violentada. Es una experiencia que afecta de una manera grave a las personas. Entonces, es normal, es usual y perfectamente entendible que la víctima en sus declaraciones tenga inconsistencias. Puede ser que le falle la hora, puede ser que le falle alguna circunstancia, puede ser que varíe de un momento a otro su declaración, pero eso no debe ser motivo suficiente para restarle valor probatorio. Recordemos que esta persona fue sometida a una experiencia traumática. Entonces, la existencia de estas inconsistencias debe ser valorada en este contexto. Claro, estamos hablando de inconsistencias que no afectan el hecho sustantivo, sino que afectan normalmente ¿cómo diría yo? No lo esencial, sino lo que está no tan importante, alguna circunstancia menor, secundaria, alguna cosa así. Es normal, es entendible y así debe ser valorada la declaración de la víctima. Ahora bien, como les decía hace un momentito, ¿se usan pruebas indirectas? Sí, se usan pruebas indirectas. Las pruebas circunstanciales, indicios y presunciones pueden ser utilizadas cuando de ellos se puedan inferir conclusiones consistentes sobre los hechos. Es decir, si agarramos los indicios y los concatenamos entre ellos y vemos que encuadran perfectamente, tomémoslos en cuenta. Deben tomarse en cuenta. Pero si cuando los valoramos y vemos que así como que no terminan de empalmar, hay inconsistencias entre esos mismos indicios, pues claramente resta valor probatorio a la declaración de la víctima. Ahora bien, hay un concepto muy interesante aquí en México. No tengo conocimiento, lamentablemente, de que este concepto se use en otras partes del mundo, pero a mí me parece muy interesante. Se llama el estándar de persona razonable. Estándar de persona razonable. ¿Qué es el estándar de persona razonable? Este estándar surgió del Manual de Buenas Prácticas para investigar y sancionar el acoso laboral y el acoso sexual en la Suprema Corte de Justicia. ¿En qué consiste? ¿Recuerdan ustedes el síndrome de Estocolmo? Aquel en el que la víctima del secuestro como que empieza a querer, a amar, a apreciar a su secuestrador porque depende su vida del secuestrador. Un día más hace que el aprecio de la víctima hacia el secuestrador
crezca. Bueno, en el caso de la subjetividad de la víctima en una violencia de género, también puede variar. Es decir, por ejemplo, una persona que sufre violencia de género piensa que no es víctima porque está agradecida con la persona que le dio trabajo. Puede ser. Y entonces esa violencia de la que es objeto no la percibe como tal, no la nota, no la siente, pero siendo objetivo parecería que sí lo es. Otro caso, por ejemplo, pues esta persona siente que no, es que este jefe me cae mal. Entonces le hizo alguna cosita y la presunta víctima piensa que es una violencia muy grande cuando a lo mejor no lo es. ¿En qué consiste este estándar de persona razonable? El estándar de persona razonable dice que una persona es víctima de la violencia de género, acoso laboral o sexual, cuando sostiene que ha padecido una conducta que una persona razonable consideraría suficientemente abusiva o dominante como para alterar las condiciones de su empleo y crear un ambiente laboral opresivo. Es decir, vamos a la apreciación estándar de una persona promedio de nuestra sociedad para determinar si la conducta que puede ser violencia de género es o no lo es. Por lo tanto, no nos sujetamos solamente a la subjetividad de la víctima, porque, insisto, puede ser alterada a lo mejor incluso por una violencia de género institucionalizada. Hay dependencias en las que en una oficina se da ya la normalización del acoso sexual de una manera terrible. ¿Cómo les diría? Lo normalizan, lo ven como algo normal entre las personas de esa dependencia o de esa unidad departamental o de esa unidad administrativa. Y ya para estas personas es algo muy normal, pero para nosotros de fuera y aplicando el estándar de persona razonable, pues no lo es claramente violencia de género. Sin embargo, está normalizado y a veces hasta institucionalizado. Ahora, debo de decirles que este manual fue abrogado por el Acuerdo General de Administración de la Suprema Corte 9/2021, que también da un protocolo muy interesante para atender los casos de violencia de género, acoso sexual y acoso laboral. Yo hablaba hace unos meses con la directora de difusión de la Unidad de Género de la Suprema Corte, y le platicaba que es una pena que el nuevo acuerdo general no traiga en sus disposiciones la definición del estándar de persona razonable, como que quedó cojo de esa parte, aunque lo menciona que debe aplicarse el estándar de persona razonable, pero no lo define ya. Entonces nos quedamos con la definición de un manual que ya fue abrogado, pero que sí, este estándar de persona razonable sigue siendo una herramienta indispensable para valorar las conductas infractoras en materia de violencia de género. Básicamente, no, estas son, pero hay otras, por ejemplo, la intencionalidad. Oye, pues yo no quería acosarla, pues yo nomás la invitaba, insistentemente, pero nomás la invitaba. Pues yo no quería acosarla. Bueno, la intencionalidad para cometer la conducta no es un elemento indispensable para configurar el acoso sexual o cualquier otra forma de violencia sexual o de género. No importa que no haya sido tu intención. Si tú incurriste en esa conducta y no tenías la intención de incurrir, no importa. Lo que importa es la conducta objetivamente valorada más allá de la intención del infractor. Ahora, otra cosa también. Hay gente que piensa que el acoso sexual y el hostigamiento sexual no se configuran porque no hubo oposición de la persona afectada. Es una barbaridad. La oposición inmediata no debe ser considerada como un requisito para que se configure o no se configure la violencia de género. La persona violentada, la persona agredida, normalmente
ante la magnitud de la agresión, suele, por lo menos en mi experiencia, por lo que yo he visto, suele quedarse paralizada en muchos casos. Y no esperamos que tenga la capacidad emocional para resistirse en ese momento. Insisto, es una experiencia traumática. Por lo tanto, el hecho de que no haya habido oposición no significa que la violencia no haya existido. Ya, la violencia podría existir aunque no haya habido oposición inmediata. Ahora, la ausencia de resistencia física frente a la conducta no presume, por supuesto, el consentimiento. No lo presume. O sea, oye, es que no se resistió y se te dio consentimiento, es que no se resistió. No, espérame, eso no es consentimiento. Hace poco circulaba en redes sociales, ¿cómo era? Era solamente el sí es sí. Algo así, me pareció ver en alguna parte. Es absolutamente cierto. Si no hay resistencia física de todas maneras, eso no significa que se esté consintiendo el acto. Ahora, otra cosa también es que una regla que debe respetarse en este tipo de procedimientos de responsabilidad administrativa es el hecho de que no debe revictimizarse a la víctima. ¿Y cómo se le revictimiza? Hay muchas formas de revictimizar. Por ejemplo, citas a la víctima a que declare, a que declare, a que declare, y a que declare, a que declare, a que declare, cuando a lo mejor es innecesario. No, si no es necesario, pues ya no la revictimices, ya está su declaración, trabaja con ello. Otra es confrontarla con el agresor. En un procedimiento de responsabilidad administrativa, eso es, en materia penal no lo sé, la verdad es que no es mi área y respeto mucho a mis colegas en materia penal, pero en materia administrativa, o sea, encarar a la persona agresora con la agredida, pues desde luego que crea una reacción emocional en la víctima negativa. No revictimicemos, eso debe evitarse a toda costa. Ya bastantes problemas tiene la persona que ha sido agredida para además provocarle a otros. Ahora bien, yo creo que como una última regla especial que vale la pena mencionar es que tanto la investigación de probable responsabilidad administrativa como el procedimiento de responsabilidad administrativa deben ser efectuados con perspectiva de género, que fue una de las cosas que se generaron a raíz del caso de Campo Algodonero que ya platiqué con anterioridad. Esas son básicamente las reglas especiales. Fíjate, Vicente, seguramente estarás de acuerdo conmigo que qué gran cátedra nos está dando nuestro invitado, ¿no? Si queremos ser abogados que representamos a las víctimas o estar del otro lado, qué interesantes puntos de vista nos has dado ahorita para tener los elementos constitutivos de las pruebas. Este tema de la persona, del estado de persona razonable, lo explicaste muy bien. Yo justo no entendía este tema mucho y qué bueno que tú lo mencionas. Y otro punto importante que acabas de mencionar, que me gustaría aprovechar la experiencia que tienes para que nos lo puedas compartir, es a qué se refiere esta perspectiva de género en esta materia. Sí, cómo no. Bueno, como les comentaba hace un instante, la perspectiva de género surge de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Campo Algodonero. Se obliga al Estado mexicano a que en los casos de violencia contra las mujeres se aplique esta perspectiva de género. ¿Y qué es? Es una herramienta que trata de tutelar, o que tutela más bien, los derechos de igualdad, no discriminación y acceso a la justicia. Es decir, se hace énfasis no en cómo se resuelve, sino en la calidad de lo resuelto. ¿Cómo que calidad? A ver, espérame. Calidad es un término muy, muy abstracto. Vamos a aterrizarlo un poquito más. Debe haber sensibilidad respecto a la situación de vulnerabilidad de las mujeres y a las posibles situaciones de desequilibrio de poder que se presenten como consecuencia de su género. Se supone
que aplicando la perspectiva de género se detectan y eliminan barreras y obstáculos que discriminan a las personas por condición de sexo o género. Es decir, las situaciones de desventaja por género deben ser usadas y además, es que esa es una labor, esto que les voy a comentar, es una labor muy complicada para quien resuelve, porque esto es aplicable para quien resuelve con perspectiva de género. Debe de cuestionarse la persona que resuelve o el juzgador los estereotipos preconcebidos en la legislación respecto de las funciones de uno u otro género. ¿Por qué digo que es muy difícil? Porque eso significa que la persona que resuelve debe abstraerse de su contexto, tener la capacidad de ver las cosas desde una perspectiva diferente y determinar cuándo en nuestra legislación hay estereotipos de género. Me pregunto, ¿hay estereotipos de género? Sí, sí hay. Ejemplos, ahí les van. Artículo 163, Código Civil de 1928. La mujer debe vivir al lado de su marido. Artículo 168, Código Civil 1928. Estará a cargo de la mujer la dirección y cuidado de los trabajos del hogar. Artículo 169, Código Civil 1928. La mujer podrá desempeñar un empleo, una profesión, industria u oficio o comercio cuando ello no perjudique el cuidado de los trabajos del hogar. ¿Son estereotipos de género en legislación? Sí, sí son estereotipos de género en nuestra legislación, que afortunadamente todos estos que ya les dije ya no se encuentran vigentes. Ya vi la cara de mi amigo Vicente que me iba a decir que es un experto en el Código Civil. Efectivamente, ya no están vigentes, pero son ejemplos de los estereotipos de género que ocurren en nuestra legislación. Y si le rascamos, vamos a encontrar vigentes también, estoy seguro, estoy seguro. Entonces, para juzgar o para resolver con perspectiva de género, debemos tomar en cuenta todas estas características. Mi querido amigo, ¿nos podrías decir si esta violencia de género es una causa de responsabilidad administrativa grave? Pues mira, te voy a contestar como dice un brillantísimo abogado que además tengo el gusto de tener como amigo. Depende. Es decir, las faltas administrativas pueden ser graves o no graves. Lo cual no es correcto, porque cuando hablas de una falta administrativa no grave, parece que estás banalizándola. Es una opinión muy personal mía. Bueno, la diferencia entre las sanciones es que la temporalidad de la inhabilitación y de la suspensión del servidor público, y en que en las faltas graves se puede incluso hasta destituirlo. Bueno, la Ley General de Responsabilidades Administrativas establece en su artículo 49 que incurre en falta administrativa no grave, subrayo, entre comillas, incurrirá en falta administrativa no grave el servidor público que omita cumplir con sus funciones, atribuciones, comisiones, observando en su desempeño disciplina y respeto, tanto a los demás servidores públicos como a los particulares. Entonces, al incumplir en su obligación de hacer sus funciones con respeto, está incurriendo en violencia de género, acoso u hostigamiento sexual. Eso es una posible interpretación. Pero el problema es que esta es una falta no grave. Al ser una falta no grave, prescribe en 3 años. Tradicionalmente se ha encuadrado esto en el 49 fracción primera de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Yo no estoy de acuerdo. Yo creo que debe ser una falta grave. Y para eso está el artículo 57 de la misma Ley General de Responsabilidades Administrativas. Abuso de funciones, sí señor, abuso de funciones. La persona servidora pública que ejerza atribuciones que no tenga conferidas o se valga de las que tenga para realizar o inducir actos o omisiones arbitrarios para generar un beneficio para sí o para las personas de o para causar perjuicio a alguna persona o al servicio público. Eso es el abuso de funciones. Cuando realiza un acto o omisión arbitrario para generar un perjuicio a alguna persona.
¿Encuadra? A mí me parece que sí encuadra. Artículo 57, abuso de funciones, y esa sí es una falta grave. No puede encuadrar tanto en el artículo 49. Tiene que ser en el artículo 57, a mi modo de ver las cosas. Ahora, en la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, el artículo 110 establece que acosar o hostigar sexualmente es una causa grave de responsabilidad administrativa. Entonces, respondiendo a la pregunta, amigo, depende. Depende. Y de acuerdo, amigo, con lo que nos acabas de comentar, ¿tú crees que haya áreas de oportunidad en cuestión a la regulación de la violencia de género como una causa de responsabilidad administrativa? Uy, no me hagas esa pregunta porque me dejo ir. Como hilito. Sí, absolutamente sí hay. Absolutamente sí hay. ¿No les llama la atención que en la Ley General de Responsabilidades Administrativas no está expresamente considerada como causa de responsabilidad la violencia de género, el acoso sexual o el hostigamiento sexual? ¿No les llama la atención que tenga que encuadrarse en alguna fracción que se le medio parezca? ¿Por qué no está expresamente legislada? ¿Por qué no está considerada? ¿Por qué no se visibiliza? De por sí tenemos problemas culturales para contener esta enorme violencia de género. ¿Por qué no visibilizar que es una causa de responsabilidad administrativa de manera explícita en la Ley General de Responsabilidades Administrativas? ¿Por qué no hacerlo? No solamente visibiliza, sino que además a lo mejor ayuda a disuadir a posibles infractores, por lo menos que estén conscientes de aquello que pueden hacer, pero además que sea específicamente falta grave. Ok, la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación sí dice que el acoso o hostigamiento sexual pueden ser falta grave, ok, y las demás causas de violencia de género. La violencia de género no solamente es acoso o hostigamiento sexual. Las demás causas de violencia de género no están expresamente consideradas, se tienen que encuadrar también en otras fracciones. ¿Por qué no hacerlo? En la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación existe una fracción que considera que es causa de responsabilidad administrativa la falta de profesionalismo. Generalmente, ahí podría encuadrarse la falta de profesionalismo. Nada más me permito hacer una observación. Tenemos la Ley General de Responsabilidades Administrativas aplicable a todos los servidores públicos de los 3 poderes federales. Y tenemos la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, que también tiene causas de responsabilidad administrativa. ¿Cuál aplicas? Como dice mi brillante amigo abogado, depende. A mi modo de ver, el hecho es que dice depende y luego da unas ideas jurídicas asombrosas. Eso es absolutamente cierto. A mí me sorprende cada vez que escucho su razonamiento jurídico. Bueno, el caso es que la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación es una ley especial para funciones especiales, las jurisdiccionales. Es decir, en tanto se justifique la especialidad de que el servidor público está cumpliendo una función jurisdiccional y no administrativa, yo aplicaría la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Pero si el servidor público, por ejemplo, es del Poder Judicial de la Federación y ejerce una función administrativa y no jurisdiccional, yo aplicaría la Ley General de Responsabilidades Administrativas. ¿Por qué? Porque nada más así se justificaría que se aplique la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación por un lado y la Ley General de Responsabilidades Administrativas por otro. Entonces, parafraseando a mi amigo, depende. Mi querido amigo, estamos a punto de acabar, pero me gustaría aprovechar, aunque sea de manera muy rápida, con tu experiencia, si nos pudieras decir, hay muchos jóvenes que se acercan por primera vez a estos temas, están estudiando algunos de ellos la carrera. Si nos pudieras decir con respecto a los derechos de las mujeres, ¿cuáles son algunos de los más importantes ordenamientos jurídicos que hay en favor de las mujeres? Bueno, por razón de tiempo voy a decirlo muy rápido porque creo que otra vez ya nos ganó el tiempo, Vicente. Bueno,
Siempre pasa. El artículo primero constitucional es piedra angular de este sistema. En México, todas las personas gozan de los derechos humanos reconocidos por la Constitución y los tratados internacionales en los que México sea parte, así como de las garantías para su protección. Creo que la gente no se ha dado cuenta del impacto que tiene este artículo, porque se refiere no solamente a la Constitución, sino a todos los tratados internacionales en los que México es parte. Eso crea un sinnúmero de derechos humanos que no necesariamente están considerados en nuestra Constitución. Ahora, lo que me llama la atención es el artículo 4º constitucional, que también es otra piedra angular. El mujer y la hombre, iba a decir, ¿no? La mujer y el hombre son iguales ante la ley. Está bien, ¿no? Sí. ¿Y por qué había necesidad de decirlo? ¿Por qué sintió el legislador la necesidad de ponerlo de una manera expresa? Evidentemente por la profunda desigualdad que hay. O sea, es tan fuerte esto, tan fuerte, que el legislador haya considerado necesario poner este enunciado en un artículo constitucional, que no deja de llamarme la atención. ¿Por qué considera el legislador tan necesario decirlo, si es tan evidente que el hombre y la mujer son iguales ante la ley? O sea, aunque no lo dijera el artículo constitucional, pues por supuesto que somos iguales ante la ley. ¿Por qué ponerlo? Por la profunda desigualdad que hay en México. Es terrible esta circunstancia. Ahora, el Estado debe garantizar este derecho. Y a este respecto, nada más comento que esta obligación del Estado de garantizar este derecho ha sido muy criticada y es fuente de muchas reclamaciones. De hecho, la doctora Guadalupe Sánchez, una brillante colega, muy recientemente desarrolló un concepto de paredes de cemento para referirse a la ineficacia de las políticas públicas para garantizar ese derecho. ¿Por qué le llama pared? Porque bloquea el acceso de las mujeres a ese derecho, por la ineficiencia de las políticas públicas. Es un concepto muy interesante, muy interesante. Y yo creo que ya lo detengo aquí por razón de tiempo. Hay más, pero vamos a quedarnos en estos que son únicamente los más importantes en materia constitucional. Pues con esto te vamos a comprometer para que regreses muy pronto y pues o cualquier otro tema que lo haces maravillosamente. Mi querida amiga Ale, ¿quieres decir algunas palabras para despedir el programa? Sí, claro, agradecer a nuestro querido amigo que haya aceptado regalarnos este tiempo, porque sabemos que es una persona muy ocupada, y hablarnos de este tema que me pareció que fue muy abordado de una forma muy amplia, muy respetuosa y sobre todo con mucho conocimiento del mismo. Seguramente lo voy a volver a escuchar porque hay mucho que aprenderte, amigo. Muchas gracias por tu generosidad y gracias a todos los que nos hicieron el honor de acompañarnos esta noche. Estamos terminando el programa de este día, martes 16 de mayo de 2023. Hemos escuchado con mucha atención y verdaderamente aprendiendo del maestro Eduardo Ernesto Juchín Gamboa, quien puso esta noche al foro la violencia de género como causa de responsabilidad administrativa. Mi querido amigo, ¿quisieras decir algunas palabras para despedir el programa? Pues nada más agradecerles profundamente la invitación a ustedes y la paciencia a su auditorio. Siempre es un gusto platicar con ustedes en este foro. Muchísimas gracias. Y por supuesto que estoy, pero complacido de regresar las veces que ustedes me lo indiquen. Soy Cue. Lo que hacemos juntos es lo que nos distingue. Buenas noches.